Shavua Tov a todos nuestros amados que nos siguen pues por medio de Facebook. Saludamos a nuestros ministerios asociados, Roe César, Caracas, Venezuela, con su esposa Hanna, Roe Regis, Florida, con su esposa Marielsi, Roe Ceballos, su esposa Joa, en Perú, Roe David, en el oriente de Venezuela, junto con su esposa, Rabino Ícaros en Brasil, a todos ustedes y a todos nuestros amados que de alguna u otra manera nos siguen y forman parte de este ministerio. Un gran abrazo desde acá, desde el estado de Florida. En estas semanas hemos visto la vida de José. Y la vida de José se enmarca principalmente en un llamado, en un destino, en una asignación, en una elección, hasta podríamos decir, en un manto. Porque de todos los hijos de Jacob, al único que él le dio un manto fue a José. Y llama la atención que acá la palabra manto se dice ketonet en hebreo, lo que Jacobo le da a José, ketonet, que es lo mismo que aparece en Éxodo 28:4 cuando el Señor habla de la vestimenta sacerdotal. Cuando habla del manto sacerdotal, ahí en Éxodo 28, habla de ketonet. Y es un ketonet, un manto de colores, lo que Jacob le da a su hijo José, y dice la palabra que meditaba en esto. Viene entonces la vida de José. ¿Y por qué una vida así? Porque realmente es un hombre que lleva un manto. Por eso es que los mantos tienen un peso. Por eso es que los mantos tienen una autoridad. Por eso es que los mantos se deben honrar. Porque el hecho de que tú tengas un manto es una realidad, que tú tienes un proceso más profundo y más íntimo con el santo bendito sea y con el Señor. Y eso trae como consecuencia muchas veces que tú no seas entendido, ni siquiera por tus propios hermanos o por los que están cerca de ti. El manto lo podemos relacionar con lo que es el nombre, porque el nombre es el carácter, es la esencia, pero es también tu destino. O sea, ¿qué es lo que hay del eterno dentro de ti? ¿Qué debes hacer tú y a dónde debes ir? Me llama la atención porque en hebreo nombre se dice Shem, ¿verdad? Pero Shem está relacionado, viene de la palabra Neshama, que significa alma. Por eso es que en la Torá, en la Escritura, muchas veces el Señor cambiaba el nombre cuando le daba una asignación, porque el nombre tuyo está relacionado con tu alma, con tu ser, con tu existencia, con tu deber ser. Y allí entonces la importancia, me perdono que esto está sonando, vamos a ver si puedo bajarle el volumen acá. Y es allí entonces la importancia del nombre, ¿no? Del nombre que el Señor muchas veces pone en sus hijos. Hay nombres que son dirigidos por el Eterno. Y hay nombres que el Eterno mismo pone en la persona. Por eso es que la palabra Shem, en hebreo, que significa nombre, está relacionado con Neshama, que significa alma. Entonces muchas veces el nombre que el Señor te da está relacionado con tu alma y con tu ser. También la palabra Shem está relacionada con la palabra Shema, de donde viene oír o obedecer. Porque cuando el nombre está puesto, es decir, tu deber ser, tu asignación, tu llamado, tu elección está en tu alma, entonces eso te lleva a ti a oír la voz del Señor, lo que tú debes hacer y a obedecer, porque Shema no solo significa oír, sino oír obedeciendo. No solo eso, sino que también está compuesta o se desprende de la misma raíz de shamar, que significa guardar y cuidar. Porque cuando hay un nombre, hay un manto, hay una
asignación, un llamado, una elección en nosotros, debemos de guardar y cuidar lo que el Señor ya ha puesto en nosotros. Por eso es que Abraham fue cuidadoso, ¿verdad? Una vez que su hijo iba a buscar pareja, y fue cuidadoso de enseñar la palabra, la Torá, porque el Señor había hecho ya entonces un pacto con él, pero que se iba a definir en un futuro y tenía que ver con sus hijos, tenía que ver con Isaac, tenía que ver con Jacob, tenía que ver con José, etcétera, etcétera. Entonces, lo que nosotros vemos en Joseph, aunque su nombre significa, creo que es añadir, ¿no? Pero a veces el nombre es la esencia de lo que el Señor quiere que tú hagas. Por eso es que el nombre muchas veces está alineado al alma, al Neshama. Shem Neshama. Ahora bien, el llevar entonces un nombre, o el llevar un manto, el llevar una elección, el llevar una asignación, el llevar pues una esencia, un carácter, un trabajo, una meta, nos va a llevar entonces a tener una relación más íntima con el Señor, porque no vamos a tener descanso si no hacemos lo que Él nos ha mandado a hacer. Por eso en una oportunidad el profeta decía, me sedujiste, más pudiste tú que yo. Y en una oportunidad, cuando él estaba un poco desanimado, el Señor le dice, hey, arrepiéntete. No te conviertas a ellos, sino que ellos se conviertan a ti. Entonces, el peso de un manto. Entonces tenemos que respetar las autoridades, los que tienen manto. Que no jugamos metra con ellos, ellos tienen un nivel superior y tenemos que entender que hay gente en el cuerpo de Mesías que tiene un nivel superior que tú y que yo. Y por eso la palabra dice, no debáis nada a nadie, que respeto, respeto, y el que honra, honra. Y David tenía bien claro eso, porque aún Saúl estaba desobedeciendo al Señor y dijo, líbreme el Señor de yo tocar a su ungido, porque el manto también representa unción del Señor sobre ti. Una elección, una unción, un trabajo, una tarea, asignación, llamado, nombre, manto, elección, esencia, carácter. Recuerdo que uno de los pastores, un pastor llamado T.D. Jake, un predicador muy bueno, un excelente predicador, unas palabras bien bonitas. Una persona le dice, oye, pon la mano sobre mí, porque la gente cree que van a recibir los mantos porque yo te voy a decir, ay, sopló, caí y ya lo tengo. Ese es el comienzo de algo, si es así. O es el comienzo de algo realmente, o simplemente es especulación y no quiero decir la otra palabra, que no me acuerdo tampoco. Entonces TBJ le dice, bueno Señor, pone la mano sobre él, bueno Padre, yo te pido que él no tenga que comer, que esté en un cuarto oscuro sin luz, que tenga esto, que pase frío en las noches, que su madre tenga esto y aquello. Y le empezó a decir, no, pero un momentico, espérate, yo lo que quiero es lo tuyo. Ah, ¿tú quieres lo mío? Es que lo mío viene como resultado de esto. Por eso es que el Señor nos manda a honrar y respetar las autoridades y los mantos, así a ti no te guste. Así te caigan mal. Lo que mejor podemos hacer es cerrar la boca en oportunidades. Por eso es que el manto, la representación de esa autoridad, de esa unción, es consecuencia de eso. Cuando uno tiene un manto, uno ha sido procesado y pasado por diversas situaciones. ¿Por qué? Porque el manto es sinónimo de autoridad. Y si tú quieres que el Señor te dé autoridad, entonces el Señor te va a procesar por escenarios donde tú vas a tener que aprender a utilizar la autoridad. Y así se va desarrollando esa autoridad en ti, porque viene del cielo y es genuina. La unción. Ay, Señor, dame unción, dame unción. Bueno, pero es que la unción, para que venga, tú tienes que pasar por Getsemaní. No hay unción sin Getsemaní, porque Getsemaní, que es prensa de aceite, es donde tus frutos son probados y machacados para que salga el aceite de unción. Señor, dame finanzas. Entonces el Señor te va a poner en situaciones difíciles de finanzas. Te va a poner situaciones apretadas de finanzas
¿Por qué? Porque esa es la manera como el Señor va a desarrollar en ti la habilidad para que tú hagas dinero, para que tú tengas unas finanzas amplias, elevadas, grandes. Señor, dame paciencia. Entonces el Señor te va a poner en situaciones donde vas a tener un estado de presión demasiado fuerte para el Señor entonces desarrollar en ti y en mí eso que ya ha puesto como fruto del Espíritu que se llama paciencia. Entonces el manto, la unción y todas estas cosas vienen como consecuencia de, por eso viene la palabra profética sobre ti, y entonces de allí en adelante es que empieza el proceso para que tú vayas desarrollando lo que el Señor ya ha hablado de ti, ya ha puesto en ti. Eso muchas veces no es entendido, y eso forma parte de la unción, que no te entiendan. A Yeshua no lo entendían tampoco. El ungido de Adonai no lo entendían, y por eso fue maltratado, y por eso fue despreciado, y por eso fue vendido, y por eso fue humillado. ¿Por qué? Porque había un manto. Era el desarrollo de la unción poderosa que estaba sobre él. En el caso de José, despreciado, vendido, desechado, tuve un sueño. Yo soñé que ustedes se arrodillaban así, aunque yo me voy a arrodillar delante de ti, ya tú vas a ver, ya tú vas a ver cómo me voy a arrodillar yo. Y le hicieron la vida imposible. Y muchas veces entonces hay hombres y mujeres genuinos que tienen un manto genuino y viven el desprecio y viven entonces las situaciones. Por supuesto que no va a ser para toda la vida, no va a ser para 80 años, 70 años, 50 años, 40 años, sino que el Señor tiene que procesar, ¿verdad?, para sacar de ti, para hacerte desarrollar lo que ya Él ha puesto en ti del cielo, desde el cielo. Es más fácil decir, Señor, toca un ángel, un hombre que me dé dinero, pero cuando la palabra dice que el Señor es que te da la fuerza para la riqueza, ahí es la habilidad para pensar, para desarrollarte, para buscar la manera correcta y justa de tu tener ganancia y de tu ser próspero, de tu caminar en esa bendición y en esa gloria, porque cuando la gloria viene sobre ti se desarrollan muchas cosas, y una de ellas puede ser la parte de las finanzas, porque el Señor quiere bendecir a su pueblo. Entonces, todas estas cosas las tuvo que vivir José hasta que al final, porque al fin y al cabo, el Señor te va a dar la victoria. Si el manto tuyo es genuino y vino del cielo, no porque fulano te lo puso, porque tú sabes, es amigo mío, no porque porque tú sabes que este diezma bastante y ofrenda, pónmelo ahí, llévalo para allá, tráelo para acá, ponlo para allá. No, yo estoy hablando de un manto genuino, un manto que viene del cielo, un manto que viene de parte del Señor, un manto verdadero. Y eso fue lo que pasó también con David. De hecho, el manto de David es un poco oscuro, si pudiéramos decir, por su vivencia, por lo que él narra, lo que hablan los libros en la antigüedad con respecto a su nacimiento. Por ejemplo, se dice que David era un hijo bastardo. Entonces, hay literatura antigua, en Midrashim, antiguos que hablan, dan la historia de qué fue lo que pasó con Isaí, que tuvo entonces una noche con su criada, etcétera, etcétera, y salió entonces. Eso es lo que dice la historia. Pero llama la atención el Salmo 69:8 cuando dice David: extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Entonces, wow. Entonces vemos a un hombre que tiene un manto, un hombre que tiene un nombre, tiene una asignación, tiene un llamado, una elección, un carácter, una esencia de parte del cielo para hacer algo, pero es extraño ha sido para sus hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Entonces por eso en el judaísmo hay una tendencia de los que creen que fue un hijo bastardo por esto y por lo que dicen algunos escritos judíos en la antigüedad. Lo cierto es
que fue despreciado. Lo cierto es que fue desconocido también por sus hermanos. Ahora, cuando el profeta va, fíjese usted lo que es llevar un manto. Cuando el profeta va, porque de parte del Señor ya lo tenía. Cuando el profeta va, dice la Escritura que Isaí le presenta a sus 7 hijos. ¿Por qué no le presenta a los 8? Entonces, ahí, interrogación, hacemos una pregunta. ¿Por qué no los 8 sino 7? O sea, ¿por qué tiene que esconder a uno cuando es menor y debiera estar más bien primero allí? Otro punto es, ¿por qué tiene que ponerlo como pastor de ovejas, siendo esto un oficio sumamente peligroso? ¿Por qué no poner pastor de ovejas al mayor? ¿Por qué tiene que poner al menor? ¿Por qué tiene que poner al muchacho? ¿Por qué tiene que poner al más joven, al más niño? ¿Por qué no pone al mayor o al que sigue o a alguien que ya tenga una experiencia o una formación? Entonces allí el Señor está formando aquello que ya ha puesto en David, esa unción, ese poder, ese manto, ese nombre, esa asignación que comienza allí. Y por eso entonces el profeta le dice, mira, tú no tienes otro hijo. Porque él dijo, dice, mira, aquí están mis 7 hijos. ¡Wow! Negó a David. Su padre lo negó. En el momento de la unción de la fiesta y el momento más importante, lo dejó allá en el monte con las ovejas. Entonces otros dicen, ¿por qué lo tenía como un criado? Porque no lo tenía en su casa, que pudiera entonces gozar de los privilegios de su padre, de comer en su mesa, etcétera, etcétera. ¿Por qué lo tenía lejos? ¿Por qué lo tenía separado? ¿Por qué lo despreció? ¿Por qué no le importó que un oso se lo comiera o que un león se lo comiera, cuando es un trabajo sumamente peligroso? Y cuando estoy diciendo esto me estoy acordando de los pastores en realidad, que tenemos un trabajo tan fuerte, tan peligroso muchas veces. Pero bueno, si el manto es genuino como el de José, tarde o temprano el Señor te va a dar la victoria. Lo mismo pasó con Jefté, por ejemplo, hijo de una prostituta. Sus hermanos no lo reconocieron, pero ahí había un manto. Y después tuvieron que venir a él, así como vinieron con José. No me gusta, pero es que el manto lo lleva a él. No me gusta, no acepto tu unción ni tu autoridad, pero a él fue que el Señor le plació ponerle el manto y la autoridad. A David fue que el Señor le plació poner el manto y la autoridad. Y precisamente ese es el precio que muchas veces los que tienen manto genuino, digo yo, porque ahorita cualquiera puede tener manto, pero digo genuino, el que viene de arriba, es confirmado en la tierra, es confirmado por los hombres y la mano del Señor está sobre ti para hacer lo que tienes que hacer. No estoy hablando de estoy hablando de la verdad, de las cosas como dice la Escritura. ¿Y qué decimos de los profetas? ¿Qué decimos de Jeremías, de Isaías, de Elías y de todos ellos? Entonces, llevar un manto nos va a llevar pues a situaciones donde podemos pasar por Getsemaní. Señor, dame dinero, quiero ser bendecido. El Señor te va a poner en situaciones bien apretadas para que tú desarrolles la agilidad para hacer dinero. Dame paciencia, presión para que desarrolles la paciencia. O sea, el Señor te va a dar lo contrario cuando tú lo pides. Y la gente piensa, Señor, dame dinero. Y viene el ángel, te pone la maleta de billete y dice, ¡wow! El Señor me dio. No, dame paciencia. Entonces, ya, tengo paciencia. No, eso hay que desarrollarlo. La unción se desarrolla para el llamado, para la asignación que tú tienes. Esto mismo pasa con Israel. Israel tiene un manto porque es el primogénito. Israel tiene un llamado porque el Señor los escogió para hacer luz a las naciones. Entonces muchos antisemitas dirán, no, pero Jesús no es desobediente. ¿Cómo es posible? ¿Qué? No han entendido Romanos capítulo 11. Y ese es el punto.
que eso forma parte también del llamado y del manto, aunque está en desobediencia. Así como Noé también estuvo en desobediencia, pero tenía un manto. Y fue honrado ese manto por 2 hijos de él, pero fue deshonrado el manto por uno. Y cuando el juez juzgó, nos damos cuenta que Noé lo hizo mal, pero su hijo lo hizo peor. Y ahí entonces pronuncia la maldición y dice, maldito sea Canaán. Entonces, por algo David, delante de Saúl, cuando podía destrozarle, hacerle, cuídeme el Señor de tocar a su vida. Entonces estoy tocando un punto que a veces es un poquito difícil entenderlo. Pero eso es lo que está escrito. Yo le estoy hablando de lo que está escrito. Yo le estoy diciendo lo que está en la Torá. Yo no le estoy inventando nada. Israel entonces tiene un manto. Ahora miren lo que dice. Ese manto ciertamente permanece en Israel porque el Señor le ha dicho, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. 1. Siempre ha habido un remanente fiel. Siempre. Siempre ha habido judíos creyentes en Yeshua. Que los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Sí, pero ¿quiénes son esos suyos? Esos son los líderes religiosos. Porque Yeshua era un líder religioso, los suyos vino y los suyos le rechazaron. Pero por otra parte, el Señor envió a su Hijo a morir y a derramar su sangre para que por medio de su sangre preciosa tengamos perdón de pecado. Entonces es el Señor quien pone el sentir, el hacer las cosas. Cuando hay un manto, cuando hay una asignación eterna como la de Israel, con amor eterno te he amado. Y el Señor no cerrará el pacto con Israel, sino hasta el último momento, cuando toda Israel sea salva. Y se lo adelanto, no habrá resurrección de los muertos sin que esté Israel presente. Israel también tiene que vivir el arrebatamiento y la resurrección de los muertos. Entonces, Romanos, capítulo 11, verso 11, Israel que lleva un manto, Israel que tiene un nombre, Israel que tiene una asignación, Israel que tiene una tarea, una esencia y un carácter. Rab Shaul, un judío llamado Pablo, dice entonces en Romanos 11:11, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación de los gentiles para provocarlos a celos. Y si su transgresión es riqueza para el mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Entonces, ¿qué es lo que hizo el Señor? Pone dureza en el pueblo de Israel para que los gentiles entren a la promesa. Eso es lo que está diciendo la palabra. Yo sé que esto puede sonar un poquito duro, difícil, aquello, pero es lo que está diciendo la palabra. David Stern lo traduce así, lo hemos leído en otras oportunidades. En ese caso yo digo, no es que han tropezado con el resultado de que se han alejado definitivamente. De ninguna manera. Todo lo contrario, es debido a que han tropezado que se ha producido la liberación de los gentiles a fin de provocarlos a celos. Es más, si el que ellos tropiecen produce riquezas para el mundo, es decir, si el hecho de que Israel se encuentre temporalmente en una situación menos favorable que la de los gentiles está produciendo riqueza para estos últimos, ¿cuántas mayores riquezas producirá Israel para ellos en su plenitud? Es decir, cuando todo Israel sea salvo, cuando Israel confiesa a Yeshua como Mesías, cuando Israel vea y entienda que Yeshua es el Mesías, cuánto más bendición traerá para las naciones y para los gentiles. Y más adelante Rachel dice, el 15, si mal no recuerdo, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, usted se imagina que todo Israel hubiese aceptado a Yeshua. Sí, Yeshua, tú eres, sí, no lo mates, no, él es el Mesías. ¿Qué hubiese pasado? Hubiera salvación. Las naciones estuvieran injertadas a Israel. Entonces, es el Señor en su inmenso plan, que a veces es difícil de entender. Por eso es que aquí Romanos habla de un misterio. Esto es un misterio. Es el mismo Señor que ha puesto dureza para que los gentiles vengan.
Y entonces, cuando ya se acabe la plenitud de los gentiles, todo Israel también vendrá al conocimiento de la verdad. El 15 dice, si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? David Stern dice acá, porque si el que dejen de lado a Yeshua representa la reconciliación para el mundo, ¿qué significará el que acepten? Será vida de entre los muertos. La mayoría entonces de los rabinos mesiánicos en este respecto tienen la conclusión de que este verso se refiere a la resurrección de los muertos, al día final. Es decir, va a llegar un momento donde Israel va a entender, va a confesar y va a proclamar que Yeshua es el Mesías. Antes del arrebatamiento, antes de la resurrección de los muertos, Israel conocerá a Yeshua. Aleluya. ¿Por qué? Porque hay un manto sobre Israel, hay una asignación y con amor eterno el Señor les ha amado. Y escuche, siempre ha habido un remanente fiel. Siempre ha habido un remanente fiel de Israel. Cuando Yeshua vino, había un remanente fiel en el templo orando y ayunando para que el Mesías se revelara, y lo vieron y lo entendieron. Cuando el ángel habló con María, entendió. Cuando habló con José, entendió. Aquella profeta que estaba ahí esperando al Mesías también entendió. Había pueblo que entendían que el Mesías tendría que venir. Había un remanente fiel. Ciertamente muchos lo despreciaron, pero un remanente creyó en él, aleluya, y por ese remanente permaneció el pacto hasta que sea concluido con la resurrección de los muertos. Por Israel tener ese manto, por Israel tener esa asignación, entonces no se cerrará, por decir así, esa relación de pacto, sino cuando Israel ya proclame que Yeshua es el Señor y sean resucitados, levantados entre los muertos. Y de cuerpos corruptibles, ese cuerpo es incorruptible, como dice la palabra. Ezequiel habla de los huesos secos. Cuando digan, Señor, ya estamos solos, acabados, no tenemos esperanza, ahí el Espíritu soplará y los muertos se levantarán. Que el Señor te bendiga. La conclusión de este tema: cuidado con los que tienen manto. Honremos como la palabra nos manda a honrar al que debemos honrar y respetar al que debemos respetar. Y a veces mejor es callar, como hizo David con Saúl. A veces es mejor tapar, cubrir la desnudez o la falla antes de aprovecharme de la falla de alguien que tiene un manto, como lo hizo el hijo de Noé, y la maldición y las consecuencias que vinieron para su vida. Que el Señor te bendiga. Declaro bendición para tu vida. Am Israel Hay. Israel vive, Yeshua viene pronto y el pueblo de Israel confesará que Yeshua es el Señor. Shalom.